Si tú puedes ir en tu Biblia, si tienes tu Biblia, si tienes un cuaderno, si me puedes acompañar a Génesis 39, estábamos viendo más sobre la vida de José. Hemos visto que él ha sido vendido por sus hermanos, ha sido llevado a Egipto y estaba en la casa de Potifar. Estaba, como dice la palabra, Jehová estaba con él y él era varón próspero y vio su amo que Jehová estaba con él y todas esas cosas. Pero hemos terminado ayer con esta situación con la esposa de Potifar. Y es de allí donde quiero empezar para continuar este estudio esta mañana. Entonces quiero empezar una vez más en el versículo 5, en el versículo 5 en Génesis 39, leemos un poco. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. La casa de Potifar recibió esta bendición a causa de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él y traía bendición también. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. El versículo 7, aconteció después de eso, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Les he pedido que subraye eso ayer, que puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y la respuesta de José en el versículo 8 es, y él no quiso. Y él no quiso. Y esa es la respuesta para nosotros. No querer, simplemente no querer hacerlo. Como les digo muchas veces a las personas en la iglesia, yo creo que la cosa más importante es enamorarnos de Jesús. Porque cuando estamos enamorados de Jesús, todas esas otras cosas en nuestras vidas como que pierden un poco el valor que tiene para nosotros. Estamos encontrando nuestro amor y nuestra satisfacción en Jesús y no necesitamos esas otras cosas que usábamos antes para tratar de traer alegría a nuestras vidas o satisfacernos. Una de las cosas que tenemos que entender como cristianos es que solo Jesús nos puede satisfacer. Tú puedes tratar de llenarte con cualquier otra cosa porque hay un vacío en nosotros como humanos. Nacemos con un vacío que solo el Espíritu Santo de Dios y solo la palabra de Dios puede llenar. Solo Jesús te puede satisfacer y tratamos de llenarnos con cualquier otra cosa. Yo he intentado llenar mi vida y encontrar una felicidad y satisfacción, una verdadera satisfacción en otras cosas, pero solo en Jesús podemos encontrar eso. Y dice versículo 8, él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y mira la pregunta de José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él sabía que su pecado iba a ser contra Dios. Pero mira lo que dice el versículo 10 y continuamos con la historia una vez más. Hablando ella a José cada día. Les he pedido que subraye eso ayer, cada día, porque es un ataque constante en la vida de José. Es un ataque constante en nuestras vidas. Cada día somos tentados, hay ataques del enemigo, hay tentaciones para caer en pecado. Es algo de cada día, por eso tenemos que mantenernos firmes cada día y con nuestros ojos puestos en el Señor Jesús. Y hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, versículo 11, estaba solo haciendo su trabajo, pero dice, y no había nadie de los de casa allí. Subraya eso, y no había nadie de los de casa allí. En general, como les estaba diciendo ayer, hemos terminado con eso ayer, es generalmente en estas situaciones cuando viene la mayor tentación en nuestras vidas, cuando no hay nadie alrededor, o
cuando estamos a solas con otra persona, o cuando estamos encerrados en nuestra habitación y no hay nadie mirándonos. Yo digo eso muchas veces a las personas porque yo he sentido eso en mi propia vida. Muchas veces cuando estamos solos viene una mayor tentación, porque el enemigo viene para hablarnos, para tentarnos, para hacernos pensar que nadie nos está mirando, pero Dios siempre está con nosotros. Es una de las revelaciones que necesitamos. En realidad nunca estamos solos. Dios nos está mirando, Dios nos está cuidando, ¿no? Entonces, generalmente, pero cuando estamos solos, viene una mayor tentación. O cuando tú estás a solas con otra persona, ¿cuántas personas han caído en adulterio en su vida simplemente trabajando a solas con otra persona? No lo hagas, hay que tener cuidado, hay que ver la manera de no ponernos en esas situaciones, de no ponernos en situaciones. Va a ser tan fácil para nosotros caer en pecado, porque nuestra naturaleza muchas veces es querer encontrar la línea del pecado. Es como, ¿hasta dónde puedo ir sin caer o sin pecar? No queremos vivir en la línea, queremos poner barreras en nuestras vidas, queremos alejarnos de la línea del pecado. No queremos estar allí viviendo en la línea porque vamos a caer. Pero ¿cómo reaccionamos? Estamos poniéndonos en posiciones donde no deberíamos estar. Cuando estás a solas con tu enamorado, con tu enamorada, y eso es algo muy importante. Muchas veces las parejas pregunten, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos agarrarnos de la mano? ¿Podemos besarnos? ¿Qué podemos hacer? Si tú estás haciendo algo cuando nadie te ve, que sabes que no lo harías si estuvieran otras personas viéndote, estás mal. Cualquier cosa que haces en lo secreto, que no te atreverías a hacerlo si estuvieras en público, está mal. Y José aquí estaba cumpliendo su deber, estaba cumpliendo su trabajo, su oficio, pero dice aquí que no había nadie más de la casa ahí, y deberíamos, hermanos, aprender esta lección muy importante esta mañana, especialmente con estas tentaciones sexuales, porque es una tentación sexual. No queremos cometer el error de estar solo o sola con otra persona. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo hubieras respondido en esta situación? Hay que tener mucho cuidado para no ponernos en situaciones donde va a ser fácil para caer. Hay que cuidarnos, hay que poner barreras en nuestras vidas. Hay que no estar a solas con otras personas, porque muchas veces viene una mayor tentación. Y ella estaba presionándolo cada día, tentándolo cada día. Entonces José también estaba en esta situación donde no había nadie más en la casa. Y en el versículo 12, mire lo que dice: y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y vemos la respuesta de José, que debería ser nuestra respuesta, y huyó y salió. Pero también vemos la determinación de esta mujer de acostarse con José, y vemos la respuesta de él de huir y salir. Eso debe ser nuestra respuesta. ¿Cuántos hubiéramos reaccionado de esta manera? Dice la palabra, dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. ¿Sabes cuál es la respuesta? Huir y salir. Por eso hemos visto ayer que Pablo, escribiendo a Timoteo, dice, huye de las pasiones juveniles. Esa es la respuesta, huir y salir. Y eso es lo que José hizo, lo que la palabra dice, huye de las pasiones juveniles. Cuando se trata de una tentación sexual, especialmente cuando se trata de una tentación sexual, la respuesta es huir. La respuesta no es quedarte allí. Escúchame muy bien. La respuesta no es quedarte allí y decir, yo soy fuerte, eso no me afecta. Claro. La respuesta es huir y salir. La respuesta no es quedarnos allí y decir, yo soy fuerte, eso no me afecta. Yo puedo ver eso porque no me afecta. Claro. La respuesta bíblica es huir y salir. Hay que hacer un pacto, hermanos, con nuestros ojos. Y es algo que es posible.
tal vez algo difícil al principio para acostumbrarnos a hacerlo, porque muchas veces somos llevados por lo que podemos ver, por nuestros ojos. La palabra misma dice que Eva, cuando ha visto el árbol que era codiciable, el fruto, ha visto que era bueno y agradable, ella decidió comer, porque ha visto con sus ojos. No queremos ser llevados por nuestros ojos, por lo que podemos ver. Hay que, como dice en Job, hacer un pacto con nuestros ojos y entrenar nuestros ojos. Te digo la verdad, es posible entrenar tus ojos cuando ves algo que no deberías, sabes que no deberías estar viendo, quitar tu mirada y cambiar tu mirada y mirar a otra cosa. Hay que hacer un pacto con nuestros ojos. Hay que huir y salir. Debemos estar dispuestos a huir y escapar cuando hay una tentación. Y seguimos leyendo un poco para ver lo que sucede después. Versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa, les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Está ya empezando a mentir y inventar toda esta historia. Y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa, a Potifar. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos traíste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor. Se encendió su furor. ¿Sabes qué es lo más terrible acerca de este tipo de situaciones? Por eso tenemos que tener mucho cuidado para no ponernos en esas situaciones. Tenemos que tener mucho cuidado de no estar a solas con otra persona, ¿no? Porque siempre hay esa cosa que puede suceder. Es algo terrible. Tal vez no has hecho algo. Tal vez has reaccionado como José ha reaccionado. Tal vez has huido y has salido. Tal vez has reaccionado de la manera correcta. Pero aún así es muy difícil hacer que la gente te crea. No es sabio, hermanos, estar a solas con otra persona si no hay nadie más presente. Hay un enemigo, hay demonios que quieren hacer todo lo posible para destruir la unción sobre tu vida. Hay un enemigo que, como dice en Juan 10:10, que quiere hurtar, quiere robar, matar y destruir. Hay un enemigo que quiere destruir tu vida y ciertamente quiere destruir tu familia. A ver, tú me puedes decir cuán fuerte es el ataque contra la familia hoy en día y cómo el enemigo está tratando de completamente destruir a las familias. Hay un enemigo que quiere destruir la unción sobre tu vida y tenemos que ser capaces de mantenernos firmes y resistir la tentación. Resistir la tentación. Y es lo que sucede en la vida de José. Y mira lo que dice después. Versículo 20. Versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Estuvo ahí en la cárcel. Pero subraya versículo 21. Pero Jehová estaba con José. Subraya eso. Jehová estaba con José. Porque él ha huido, ha escapado de la tentación, del lugar, del pecado. Jehová estaba con José. Aún en la cárcel, Jehová está con él. Y le extendió su misericordia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Subraya eso. Lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y vamos a continuar esta mañana también hablando aquí más de lo que sucede en la vida de José. Estamos viendo los últimos versículos del capítulo 39. En un momento vamos a ir en este capítulo 40, pero quiero ver algunas últimas cosas en este capítulo, porque hoy vamos a empezar a hablar sobre cómo Dios nos habla a través de sueños y cómo podemos también interpretar los sueños
que tenemos, hemos visto que Dios lo prosperaba en todo. Y una vez más, no está hablando de una prosperidad económica. No se olviden que José era un esclavo en la casa de Potifar. Pero muchas veces lo que sucede con por ejemplo, el evangelio de la prosperidad es solamente reflejada en las cosas materiales, y hemos olvidado la importancia, hermanos, de una prosperidad y una bendición espiritual sobre nuestras vidas. Escuchamos muchas veces hoy en día que tenemos que mostrar que el Señor nos está prosperando en lo natural, reflejado en las cosas materiales que tenemos. José no tenía posesiones porque era un esclavo, y el Señor bendecía todo lo que él hacía. Por eso también Dios bendijo también la casa de Potifar, simplemente porque José estaba allí. Pero vemos aquí en la historia que la mujer de Potifar empieza a mentir, empieza a inventar todo esa historia. También sabemos que José cometió el error de estar a solas con ella. Vemos que nadie más estaba en la casa. José estaba con un corazón correcto delante de Dios, pero es bueno también tratar de ser prudentes en cualquier situación y circunstancia, no ponernos en situaciones donde el enemigo puede atacarnos, no abrir la puerta para él en su vida, y sabiendo que cada día ella venía para tentarlo, lo más aconsejable era no estar en la casa solas con ella. Pero ella empieza a mentir. Y eso es lo que sucede. En el versículo 19, hablando de Potifar, se encendió su furor. Se encendió su furor. Es exactamente, hermanos, el mismo furor que vemos en la vida de Saúl, el primer rey de Israel, cuando se enciende contra David su furor por causa de sus celos, por causa de la envidia que también tenía en contra de David. Y Potifar lo puso en la cárcel, dice, donde estaban los presos del rey, pero el versículo 21, Jehová estaba con José. ¿Te das cuenta, hermanos, de que la unción no se apartó de la vida de José? Jehová todavía estaba con él. A pesar de las tribulaciones, a pesar de los tratos, Jehová estaba con él. Las situaciones y circunstancias en tu vida son parte del trato que Dios tiene para tu vida, porque Dios tiene un gran plan. Dios tiene un gran llamado para José. Si conoces la historia, sabes lo que va a suceder. Pero Dios tiene un gran plan, tiene un gran llamado para José, pero su vida tiene que ser tratada como nuestras vidas tienen que ser tratadas. Me hace recuerdo del pasaje en Isaías 6. Si conocen la palabra, lo que dice en Isaías 6, hay un pasaje famoso que dice, Dios, ¿quién vamos a enviar? ¿Quién va a ir por nosotros? ¿No? Y muchos de nosotros que queremos ser enviados, o como misioneros, o como pastores, o como maestros, podemos levantar nuestras manos y decir, heme aquí, envíame a mí, Señor. O tenemos un llamado al altar en un servicio. ¿Quién quiere servir al Señor? Y todos venimos. Pero olvidamos en el pasaje en Isaías 6 algo muy importante. Antes de poder decir, Isaías, heme aquí, envíame a mí, hay un carbón encendido que tiene que venir y tocar su labio. Y ese está hablando del proceso de purificación en nuestras vidas. Para poder cumplir tu llamado, para poder cumplir tu sueño y toda la visión que Dios te ha dado. Hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de purificación. Y ojo, nunca dejamos de ser purificados. Estamos en un proceso constante de ser santificados en nuestras vidas. Pero José recibió un sueño de parte de Dios, pero estaba equivocado en la forma por la cual estaba tratando de vivir su sueño. Experimentando los tratos de Dios no significa que vamos a perder la unción sobre nuestra vida, porque aún en la cárcel Dios está con él. Pero José tenía que aprender acerca de estos tratos. Y cuando Dios viene con esos tratos en nuestras vidas, no viene para mal. Muchas veces hoy en día solo escuchamos a veces de cómo Dios quiere bendecirnos, quiere prosperarnos. Pero cuando vienen momentos de aflicción en nuestra vida, lo que hacemos normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente echamos la culpa al diablo. Toma nota de este pasaje, Juan 16:33. Juan 16:33, porque Jesús está hablando aquí y dice la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta palabra he vencido significa he subyugado al mundo, he conquistado al mundo. En el mundo vamos a tener aflicción, hermanos, pero podemos tener confianza que Jesús ha vencido al mundo y tenemos el poder dentro de nosotros para vencer el pecado en nuestras vidas. Me gusta decirlo de esta manera. Si has rechazado el pecado y la tentación una vez, tú tienes el poder de destruir este pecado y vencer este pecado en tu vida para siempre. Si una vez has dicho no, tienes el poder, tienes este poder del Espíritu Santo para poder seguir diciendo no cada día. Es una lucha cada día porque es un ataque cada día. Cualquier pecado, especialmente esos pecados sexuales, esas tentaciones de acostarnos con otra persona o de ver pornografía. Cada día tú tienes que mantenerte firme. Cada día puede venir un ataque y es día a día una victoria, después otra victoria, después 3 días libres, después 4 días libres. Tienes que tomarlo un día a la vez. Pero muchas veces cuando hay problemas, nuestra respuesta es simplemente echar la culpa al diablo. Pero hay otras fuentes de aflicción también que hay que entender. La palabra nos enseña también que cosechamos lo que sembramos. Entonces, cuando viene aflicción a nuestra vida, tal vez antes de simplemente echar la culpa al diablo, deberíamos considerar si tal vez estamos cosechando lo que hemos sembrado. Y hay varias fuentes de aflicción. Ciertamente una fuente muy grande es el enemigo, es el diablo. Él viene para atacarnos, pero hay que entender que podemos resistirlo. Tú tienes la autoridad para atarlo, tú tienes la autoridad para echarlo fuera. Él no tiene esta autoridad sobre tu vida. También hay otra fuente que es simplemente cosechando lo que hemos sembrado, nuestros pecados, nuestros errores. Y la respuesta ahí es simplemente arrepentirnos lo más rápido posible, porque hay consecuencias para nuestros pecados. Pero hay otra fuente de aflicción que son los tratos de Dios. Escúchame muy bien, los tratos de Dios. ¿Cómo puede Dios traerme aflicción si Dios es un Dios bueno? Él quiere hacer una obra de purificación en nuestras vidas y muchas veces Él tiene que usar situaciones y circunstancias como una herramienta en su mano para purificarte, no para matarte y lastimarte y destruirte, para moldearte, transformarte y purificarte y darte su imagen. Escucha lo que la palabra de Dios dice en Eclesiastés 7:14. En Eclesiastés 7, versículo 14, escucha lo que dice la palabra. Dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, Dios hizo el día de adversidad también. La palabra dice que Dios ha creado el destructor para destruir. Entonces, cuando son los tratos de Dios, sola nos toca abrazar y aceptar los tratos de Dios sobre nuestras vidas, agachar nuestra cabeza y decir, hazlo rápido, Señor, quiero tu imagen en mi vida, ¿qué necesito cambiar en mi vida? Y el trato va a continuar muchas veces hasta que aprendamos la lección. Y José tenía que ser tratado y tratado y tratado hasta aprender la lección. El orgullo en su vida, la arrogancia en su vida, tenía que ser tratada por años, hasta que finalmente sale de la cárcel y dice, no, yo no interpreto los sueños, Faraón. Dios te va a dar la interpretación, pero mientras está en preparación, Dios está tratando eso en su vida y Él tiene que esperar para poder cumplir su llamado, para que cumpla el sueño que Dios le había dado. Hemos visto eso en los primeros días. Es un sueño que viene de Dios. Sí, lo ha contado de una manera equivocada, tenía que esperar el cumplimiento, necesita fe y confianza, seguridad en Dios. Pero en el tiempo mientras él está esperando, su carácter necesitaba ser tratado y cambiado. Dios tenía que tratar el orgullo y la arrogancia en el corazón de José. El corazón de José tenía que ser probado y refinado. ¿Sabes qué? Dios prueba a su pueblo. Es lo que dice la palabra. Incluso en Génesis 22 dice, aconteció de esas cosas que Dios probó a Abraham.
Y Dios nos prueba, ¿por qué? Para ver dónde estamos en nuestro corazón. Es parte del proceso de ser purificados y santificados. Dios nos va a probar para ver dónde estamos. La palabra dice que queremos ser vencedores, pero déjame decirte una cosa. Para ser un vencedor, tú tienes que vencer algo. No solamente vamos a ser vencedores porque decimos que vamos a ser vencedores. Para ser un vencedor, tienes que vencer algo. Y la palabra nos dice que hay una corona también de vida para las personas que resisten al pecado, resisten la tentación, que huyen y salen del lugar. Hay que huir y hay que salir. Pero Dios tenía que seguir tratando su vida. Y la mejor manera para tratar su vida es, aunque no lo entendemos, aunque las situaciones y circunstancias en nuestras vidas no las entendemos, para José, Dios sabía que la mejor manera para tratar su vida y el orgullo y la arrogancia, la mejor manera para llevarle al lugar donde él quería que esté, en su caminar con él, es permitir que sus hermanos lo venden para que sea enviado adelante a Egipto como esclavo. ¿Puedes imaginar el trato de José? El sueño que mostraba que él iba a estar en un lugar de autoridad y no ver el cumplimiento y decir, ¿qué está pasando aquí, Dios? Quiero leerte lo que dice la palabra en Salmos 147:6. Toma nota de este pasaje. Salmos 147, versículo 6. Hemos hablado mucho en esos días sobre el orgullo y la arrogancia en la vida de José. Y el orgullo y la arrogancia en nuestras vidas necesita ser tratado, hermanos. Necesitamos ser personas como Jesús, que son mansos y humildes de corazón. No una falsa humildad, una verdadera humildad en nuestras vidas. La palabra en Salmos 147:6 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Humilla a los impíos. José tenía que ser humillado, tenía que tener su carácter tratado, y nuestro verdadero carácter, es lo que quiero decirles, tu verdadero carácter y mi verdadero carácter es quienes somos cuando nadie más nos está viendo, cuando nadie más nos está mirando. Eso es verdaderamente quienes somos. Pero durante todo el tiempo de trato y la aflicción en la vida de José, no se había apartado de Dios, y Dios no se había apartado de él. Dice aquí que aún en la cárcel, Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. La unción era evidente en su vida, era algo constante en su vida, y por esta razón era un varón próspero. La palabra dice que le extendió misericordia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y queremos que eso sea nuestro testimonio, que podemos hallar gracia ante los ojos de los demás. Una vez más le pregunto, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuál es mi testimonio? En la calle, en la tienda, en el trabajo, manejando el auto, en la casa, en la iglesia. ¿Cuál es tu testimonio? Porque para estar en el ministerio tenemos que tener un buen testimonio también en nuestro trabajo. Eso es algo impresionante. El ministerio no es como otra opción porque las cosas no están saliendo bien en mi vida. Yo creo que voy a ser pastor. No es así, hermanos. Es un llamado. Y Dios nos llama a hacerlo. Y Él tal vez te ha llamado a hacerlo, y hay un tiempo de preparación. Hay que orar para que el Señor Jesús nos dé gracia ante los ojos, sí, de Dios y ante los ojos de los demás. Es lo que vemos en la vida de José, terminando aquí el capítulo 39. Porque si hallamos gracia ante los ojos de los demás, las puertas van a estar abiertas para nosotros. Mire lo que dice, escucha lo que dice en este pasaje en Éxodo 33:13. En Éxodo 33, versículo 13, cuando Moisés está hablando con Dios, dice la palabra, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Eso es el testimonio que queremos, este testimonio de Moisés. En el versículo 22, una vez más, de Génesis 39,
Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que él se hacía allí, él lo hacía. El jefe de la cárcel entregó en mano de José todo este cuidado. No me vengas a decir que tenía casas fuera de la cárcel, que poseía todas las celdas de la cárcel, tenía ganado ahí dentro de la cárcel. No, sí, la situación financiera ayuda, pero no es todo. No es lo máximo que Dios tiene para nosotros. Hay una bendición, una unción espiritual, una prosperidad espiritual que está sobre la vida de José. No se olviden que todavía ese esclavo está en la cárcel. Y hay que entender eso, hermanos. Mateo 6:33. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas os serán añadidas. ¿Sabes qué? Dios sabe lo que necesitas, Dios sabe cuáles son tus necesidades, pero la palabra te exhorta a buscar primeramente el reino de Dios. No dice no buscar las otras cosas, hermanos. No dice no ser responsables en nuestro trabajo o en nuestra casa. Solo dice buscar primeramente el reino de Dios. Y todas las otras cosas que tú necesitas, te prometo, van a ser añadidas. En el versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ese es el resultado de poder abrazar y recibir los tratos de Dios en nuestras vidas. Ustedes recuerdan tal vez el ejemplo de Job. Job, que ha perdido casi todo, todos sus hijos y todas sus posesiones en un día. En un principio era fiel para no pecar, era capaz de perder sus hijos, perder sus posesiones y todavía decir, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios, y ser capaz de alabarlo y adorarlo en semejante aflicción y tribulación. Pero ¿cuál es el resultado al final del libro de Job? Job recibió el doble de lo que él ha perdido después de pasar por los tratos. Y Job era un hombre recto, apartado del mal. Y todavía vinieron los tratos sobre su vida. Entonces, no podemos evitar eso. No sé, otra vez en un momento donde hemos creído esta mentira que caminando con Jesús todo va a salir bien todo el tiempo, nunca más vamos a tener un problema. Jesús dice que vamos a pasar por aflicciones, pero dice que va a estar con nosotros, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender. La palabra nos muestra también que la tribulación produce en nosotros un más excelente y fuerte peso de gloria sobre nuestra vida. Eso es el resultado de las pruebas. Las pruebas vienen a todos, pero si estás dispuesto o dispuesta a inclinarte, a humillarte, vas a poder vencer en medio de la prueba. Dios nos prueba. En un momento envió a alguien, en un momento cuando había alguien maldiciendo a David, hablando mentiras de David, ¿cómo respondió David? Bueno, uno de sus valientes quería venir y matarlo a este tipo. Pero David dice, tal vez Dios lo ha enviado, tal vez Dios le envió para que hable así. Y David entendió este principio de los tratos. Pero vamos ahora a Génesis 40 porque en la última parte del programa esta mañana quiero tratar de ver esos primeros 8 versículos en el capítulo 40 porque ya vemos que José está en la cárcel en Egipto y vamos a empezar a ver lo que sucede un poco con los sueños y lo que sucede aquí, algunas últimas cosas en esos últimos minutos que podemos ver. Pero en Génesis 40, versículo 1 dice, aconteció después de esas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia. Toma nota de esta frase porque va a ser muy importante. En otros capítulos antes hemos leído que quién era capitán de la guardia. Dice que Potifar era capitán de la guardia. Y quiero que puedas entender una diferencia esta mañana. Hay una diferencia entre el jefe de la cárcel y el capitán de la guardia. El jefe de la cárcel es alguien en la cárcel, pero es el jefe de la cárcel. Pero el capitán de la guardia, sabemos, lindo el contexto de los otros capítulos que hemos leído,
que el capitán de la guardia es Potifar. Y eso va a ser algo muy interesante para poder ver en este pasaje. No, pero dice la prisión aquí en el versículo 3, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. La prisión en la casa del capitán de la guardia. Hablando de la cárcel en la casa de Potifar. Hemos leído que él era el capitán de la guardia. Mira lo que dice en el versículo 4. Y el capitán de la guardia, eso es lo que quiero mostrarles. Y si Potifar es el capitán de la guardia, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió en el corazón de Potifar con el tiempo? Algo sucedió, hermanos, que podemos entender e interpretar de este pasaje. Versículo 4. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Estuvieron días en la prisión. Una vez más, existe una diferencia entre el jefe de la cárcel y el capitán de la guardia, que es Potifar. Pero dice, encargó de ellos a José. Y eso me dice, hermanos, que incluso Potifar llegó a entender, llegó a darse cuenta de que José había sido inocente. Llegó a entender que lo que su mujer le había dicho era una mentira, pero porque ya lo había metido en la cárcel no podía hacer nada al respecto. Porque nuevamente podemos ver en esta frase, porque Potifar es este capitán de la guardia, encargó de ellos a José. Que Potifar confía y confiaba en José otra vez. Cuando mantenemos un corazón correcto, hermanos, Dios en su debido tiempo, y quiero decir en su debido tiempo, porque yo sé que mi tiempo no es el tiempo de Dios, mi tiempo no es el tiempo de Dios muchas veces, pero en su debido tiempo, en el tiempo de Dios, Dios nos va a restaurar. Es la promesa para tu vida y para mi vida. Dios sí tiene que seguir tratando a nuestro carácter, porque muchas veces lo que sucede es que la unción está en un nivel más alto y nuestro carácter está en un nivel más bajo. Y siempre, muchas veces la unción está en otro nivel. Queremos que nuestro carácter esté en el mismo nivel que la unción. Y mira lo que sucede cuando empezamos a ver y leer sobre estos sueños en el versículo 5. En el versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Y subraya eso, cada uno su propio sueño en una misma noche. Y subraya, si tienes varios colores, cada uno con su propio significado. Cada uno con su propio significado. Vamos a empezar a ver algunos principios con respecto a interpretar nuestros sueños. Porque dice, cada uno tenía su propio sueño, cada uno tiene su propio significado. Hay que entender que el Señor nos da un sueño propio. Es tu sueño y es mi sueño. Dios nos trata individualmente y cada sueño tiene su propia interpretación. Entonces, un sueño tal vez parece ser como otro sueño, pero no necesariamente tiene la misma interpretación. Entonces, si tú has recibido a Jesús en tu corazón y Él te ha dado un sueño, una visión, escúchame muy bien, Dios te va a dar la interpretación del sueño. Cuando estudias la palabra de Dios, hay varios ejemplos en la palabra, pero nos muestra que los impíos no tenían la interpretación de su sueño. Nos habla de Faraón, nos habla de Nabucodonosor, que no tenían la interpretación de su sueño. Si estamos caminando con el Señor debe darnos también la interpretación de nuestro sueño. Y yo sé que cuando estamos empezando caminar con el Señor, necesitamos guía, necesitamos una ayuda para poder encaminarnos y ayudarnos en entender cómo Dios nos habla, pero después de un cierto tiempo de crecimiento podemos hacerlo en nuestras vidas. Miren lo que sucede en el versículo 6, porque tienen esos sueños, pero en el versículo 6, vino a ellos José, siempre quiero decir Jesús, porque Jesús, José, estoy comparando, vamos a ir comparando esas dos vidas también, pero vino a ellos José por la mañana,
y los miró, y he aquí que estaban tristes. Subraya eso. He aquí estaban tristes. Y eso es lo que sucede, hermanos, con una persona que tiene un sueño y no puede interpretarla. Ellos están tristes. Ellos están tristes. Mira lo que dicen. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, versículo 7, y que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y él va a empezar a ayudarles, porque como les estaba diciendo en el principio, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos una guía. Necesitamos ser enseñados con respecto a cómo interpretar a nuestros sueños, porque en la palabra de Dios vemos que muchas cosas tienen un significado espiritual. Las direcciones en la palabra de Dios tienen una revelación espiritual. Los colores, los números, muchos objetos también en la palabra de Dios tienen un significado. Y existen ciertas cosas, hermanos, que nos pueden ayudar a interpretar los sueños que el Señor nos da. Te puede ayudar a interpretar también la palabra de Dios. Cuando tú entiendes el significado de algunos colores, algunas definiciones, algunos números, algunos objetos, cuando tú empiezas a estudiar la palabra de Dios, como Dios te va a abrir los ojos y vas a poder recibir más revelación. Y podemos ver, pero ¿cómo podemos saber qué significa un número, qué significa una dirección, qué significa un objeto en la palabra de Dios? Estudiando cada pasaje. Donde encuentres un objeto, donde encuentres un número, llegas a una conclusión, una interpretación de lo que representa eso en la palabra de Dios. Y José les va a ayudar a interpretar esos sueños. Pero una de las cosas más importantes para nosotros en poder interpretar esos sueños que el Señor nos da es la numerología bíblica, estudiando los números. Para Dios, quiero que puedan entender. Para Dios los números tienen mucho significado. Una referencia a las instrucciones, por ejemplo, que Dios da a Moisés para el tabernáculo, medidas y números específicas. Si quieres tomar nota de eso, en un momento podemos hacer un estudio más profundo, pero si quieres en tu cuaderno tomar nota de algunas de esas cosas, toma nota. El número 5, por ejemplo, nos habla de la gracia de Dios. Les voy a dar alguna lista aquí de algunas cosas para que te pueda ayudar a entender cómo Dios nos habla. El número 5 habla de la gracia de Dios, también habla de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El número 12, por ejemplo, en la palabra nos habla de gobierno divino, un gobierno de Dios, no un gobierno de los hombres. El número 40 habla de pruebas y tribulaciones. El número 40, cuando tú estudias el número 40 en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que habla de tribulaciones y pruebas en nuestras vidas. El número 8 nos habla de nuevos comienzos, por ejemplo. Nos habla de nuevos comienzos, el número 8. Solo les estoy dando algunos ejemplos. El número 7 habla de la perfección, completitud. Pero los números son importantes para interpretar los sueños. También las direcciones en la palabra de Dios tienen un significado. Toma nota de algunas de esas cosas. La dirección, el norte nos habla del juicio en la palabra de Dios. El sur nos habla de bendición. El este habla de la venida del Señor. El oeste nos habla de retroceder. Hay una revelación en las direcciones también en la palabra de Dios. Colores también tienen un significado. El azul nos habla de cosas celestiales. El rojo nos habla sobre el sacrificio de Jesús. El color verde nos habla de crecimiento o de vida. También, hermanos, hay objetos y hay todo un estudio de verdades más profundas que podemos entender. Eso te va a ayudar en tu estudio de la palabra de Dios. Otros objetos también que tienen significado. Hay algunos que tienen mucho significado. Por ejemplo, el oro. Cuando tú ves el oro en la palabra de Dios, hay que entender que el oro está hablando del carácter divino de Dios. Queremos el oro en nuestras vidas, queremos el carácter divino de Dios en nuestras vidas. La plata nos habla de la redención y eso va a ser muy importante más adelante en este estudio cuando llegamos a Benjamín y José y cuando Benjamín el menor tiene la copa de plata en su saco.
Es algo impresionante lo que vamos a ver más adelante en las próximas semanas, hermanos. Pero hay cosas diferentes que te pueden ayudar a interpretar los sueños. En Joel, la palabra de Dios dice que en los últimos días, Dios va a derramar su espíritu y los jóvenes van a ver visiones y los ancianos van a recibir esos sueños. No debemos estar tristes como ellos, tratando de interpretar nuestros sueños. Una vez más, si estás caminando con el Señor, estudiando la palabra, cada día vas a poder recibir la interpretación de sueño. Toma nota de este pasaje, Marcos 4, 10 a 11, porque nos habla un poco de lo que sucede con los verdaderos discípulos de Jesús y queremos ser verdaderos discípulos de Él. En Marcos 4, 10 a 11, antes de explicarles la parábola del sembrador, Jesús habla a sus discípulos y dice, cuando estuvo Él solo, los que estaban cerca de Él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y Jesús les dijo, a vosotros, ¿a quiénes? A los discípulos, a los que están cerca. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Los discípulos, hermanos, reciben la revelación de los misterios de la palabra de Dios. Quiero decirte una cosa, queremos ser verdaderos discípulos y sabemos que la palabra en Juan nos dice que verdaderos discípulos permanecen en la palabra de Dios. No queremos solo ser parte de la multitud buscando nuestro alimento, buscando nuestro milagro, buscando la señal. Queremos ser verdaderos discípulos caminando con Él, porque te digo una cosa, Dios no va a revelar sus misterios a un lector casual de la palabra de Dios. Y lo repito una vez más. Dios no va a revelar sus misterios a un lector casual de la palabra de Dios que no está dando su vida a un estudio cada día de la palabra de Dios. Dios revela sus misterios a sus discípulos. Si al comienzo vamos a necesitar ayuda de un pastor, de una autoridad espiritual sobre nuestras vidas, de un líder para poder guiarnos en uno de esos significados, para poder interpretar las cosas, pero podemos crecer y aprender a interpretar esos sueños. Terminamos hoy en el versículo 8. En el versículo 8, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, subraya esta pregunta, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿No son de Dios las interpretaciones? Dios debe darte la interpretación y no el hombre. Y quiero decirte una cosa más. No todos nuestros sueños son de Dios. Amén. A veces los sueños solo son un reflejo de nuestros temores o nuestros deseos. Pueden venir de nuestra alma. No es que cada sueño viene de Dios. Hay que discernir. Hay que ver qué es de Dios y qué es no de Dios. Y tienes ese sueño tan como con luces, como no sé, como dibujo animado y todas esas cosas. Tal vez, hermano, es la pizza que hemos comido anoche que está causando este sueño en nuestras vidas. No todo sueño viene de Dios. Cuando Dios nos habla claramente. Y es la responsabilidad de Dios hablarnos. Es nuestra responsabilidad ponernos en posiciones para poder escuchar su voz. Pero es la responsabilidad de Dios hablarnos. Son los sueños una de las maneras por las cuales Dios nos puede hablar. Pero quiero terminar con eso. Los sueños también, yo creo que son una de las maneras más bajas también por la cual Dios nos puede hablar. Los sueños no son la forma más alta que Dios tiene para nosotros, porque hay la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios tenemos una palabra profética más segura, y la palabra de Dios es la forma más alta por la cual Dios nos va a hablar. Sí, nos habla a través de visiones, nos habla a través de sueños, pero tampoco queremos ir a la forma más alta, a la mejor forma.
la palabra de Dios. Y ahí vamos a terminar esta mañana en esta enseñanza. Y vamos a continuar aquí en este mismo lugar. Vamos a continuar hablando sobre la vida de José. Vamos a continuar en este mismo lugar sobre estos sueños del copero y panadero. Y vamos a seguir viendo las cosas maravillosas que podemos aprender y lo que Dios va a hacer en la vida de José. Entonces, gracias Señor por tu palabra. Gracias Espíritu Santo por todo lo que nos has enseñado estos 4 días, Señor, sobre la vida de José. Queremos recibir tu palabra con toda solicitud y queremos poner tu palabra de Dios, la palabra en práctica en nuestras vidas. Queremos ser hacedores de la palabra. Señor, queremos casar la revelación con nuestra situación. Gracias Espíritu Santo por hablarnos. Ayúdanos a meditar en estas palabras, Señor, y tener vidas transformadas y cambiadas. Todo es para tu gloria, Señor Jesús. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.